perdone la consulta, ¿dónde están publicadas las notas? Dice. Pues en la página de la facultad donde se suben todas las notas. Los demás compañeros tuvieron problema para ver su nota, disculpen. LinkedIn yo he revisado, pero no hay nada, no sé en qué plataforma. En la oficial donde suben, no hay nada. yo no la he encontrado. Voy a ingresar ahorita. No sé si fue porque la universidad, a ver, estuvo cerrada. Vamos a ver. Así de una vez lo vemos. En carterera virtual deberían de estar, ¿verdad? Hola, licenciada, buenas noches, gusto saludarle. Buenas noches o buenas tardes, mucho gusto. Mucho gusto. Le comento que ya las mandaron al grupo. ¿Verdad que sí? Ajá, ahorita las mandaron. Sí, pero porque están en cartelera virtual. Entonces, no sé, ¿verdad? Porque yo sí las tengo acá y ahorita las estoy abriendo otra No sé vez. si la compañerita que estaba preguntando las logra ver en el grupo. Sí, porque yo las tengo acá, igual ahorita las voy a enviar a cartelera virtual otra vez y se tendrían que subir, ¿verdad? Automáticamente porque ahí está. Yo tengo 131 estudiantes asignados. De esos 131, prácticamente 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 estudiantes que no se presentaron, ¿verdad? Entonces, las notas ya las volví a subir, tendrían que aparecer, ¿verdad? Ahí en la cartelera virtual. Entonces, a algunos les fue, la verdad que a la mayoría no le fue tan mal. Los que no aprovecharon los puntos fueron los que prácticamente no leyeron. Dice una pregunta, licenciada, el glosario, ¿cómo le haríamos para entregárselo? Interesante pregunta. Vamos a ver a nosotros cuántas clases nos quedan. Vamos a ver, estamos ahorita al 6, abril, mayo, junio. Me imagino que los siguientes parciales, si no me falla mi memoria o no sé qué van a decidir ellos, ¿verdad? Puede ser que van a hacer en mayo, la quincena, no sé. Mayo y junio. Miren, la única forma de que ustedes me lo pudieran entregar sería escaneado, ¿sí? Esa es la forma y me lo mandan escaneado, ¿verdad? Ustedes ahora con los teléfonos inteligentes que tienen, pues pueden tomar una foto bien, con buena definición y todo, ¿verdad? Y me los mandan escaneados. Tendrá la información de los segundos parciales, dice, ya los mandé en fechas, dice, no los tengo todavía. No los tengo y no me quiero atrever a dar fechas porque acordémonos que tenemos muchas veces cambios bruscos en fechas, ¿verdad? Entonces no me quiero adelantar, pero voy a sondear esta semana a ver si nos quedamos como estamos y entonces ya platicamos el viernes, ¿verdad? Para ver cómo lo haríamos. Pero retomando la pregunta de que cómo me entregarían a la orden, Alan, los glosarios, la forma que veo viable es en PDF, ¿verdad? En PDF, entonces lo que haríamos que cada quien me mandara la carpeta por medio de Classroom, ¿verdad? Y entonces yo ahí de una vez califico y les
doy su nota para que ustedes ya tengan su nota de su trabajo publicado, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer a través de Classroom porque para eso está también, ¿verdad? Y hay que hacerle, pues, los honores a Classroom. Entonces, lo vamos a hacer de esa manera, ¿verdad? Eso sí, por favor, traten de, como les vuelvo a repetir, de trabajarlo bien, ¿verdad? Porque de eso se trata, el punteo, ¿verdad? De ver el esmero, el esfuerzo y prácticamente la secuencia, ¿verdad? Y las palabras que ustedes lograron, pues, de su interés. Bueno, entonces, como yo les estaba diciendo, que voy a salirme un poco de las excepciones por el día de hoy para retomar a la orden, Molina, el trámite de las excepciones previas, que es a través de la vía incidental, ¿sí? Porque los incidentes en algún momento sí los tocamos, pues los tocamos un poquito superficial y vamos a entrar a profundidad a conocer qué clases de interés, de incidentes hay, perdón, por la naturaleza que tienen. Porque la vez pasada yo les comenté, cuando abrimos la ley del organismo judicial, que hay incidentes de hecho y de derecho, ¿verdad? Entonces, para darle trámite a una excepción, se utiliza este procedimiento incidental, pero lo vamos a ver en la otra clase. Para pasar y continuar yo con el programa, yo necesito tocar este tema del tercero procesal. Dentro de las diapositivas que yo les mandé como material de estudio y que vienen en el examen, van a encontrar ahí un título. Zulma, ¿podría apagar su micrófono, mija? El tercero procesal, ¿sí? Pero ¿quién es el tercero procesal o quién será esta persona o este sujeto dentro de la materia procesal como tal, ¿verdad? ¿Por qué se le llama tercero procesal? Y es importante que nosotros tengamos bien claro por qué esto en el desarrollo de un proceso nosotros lo vamos a poder identificar, ¿sí? El tercero procesal va a ser la persona que interviene en un juicio, lógicamente, pero que no es demandante ni demandado. También interviene en un juicio de distinta, prácticamente pues del demandante y del demandado, que sostiene un interés independiente de las partes, concordadamente con el de una de ellas o excluyente de ambas, ¿sí? ¿A qué se me viene entonces a mí esta parte? ¿Sí? Porque el tercero procesal va a ser el que intervenga en un proceso de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Civil, ¿sí? Esta norma dice que debe hacerlo por escrito o verbalmente, según la naturaleza del proceso que sea. Y tiene que hacerlo, pues, lógicamente, ante el mismo juez que conoce el asunto principal o el asunto que se está ventilando en estos momentos en términos prevenidos para entablar una demanda, ¿sí? Vamos a leer el artículo 547 del Código Procesal Civil y por favor, si alguien le pudiera dar lectura. El 547, ustedes van a encontrar en este título 3 la intervención de las tercerías, ¿sí? Y en el artículo 547 también está inmerso el artículo 56. Si alguien le puede dar lectura, por favor, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. 547 dijo, ¿verdad? Sí, 547. Artículo 547. Tercerías. Todo aquel que intervenga en un proceso de conformidad con el artículo 56 de este código debe hacerlo por escrito o verbal, según la naturaleza del proceso, ante el mismo juez que se conoce del asunto principal y en términos prevenidos para entablar una demanda. Ese es el artículo 547, licenciado. Muy bien, entonces, como dijo la compañera,
Todo aquel que intervenga en un proceso de conformidad con el artículo 56. ¿Qué dice el 56? Vámonos al 56. ¿Le leo el 56, licenciado? Por favor. Artículo 56. Intervención voluntaria. Ujú. En el proceso seguido entre dos o más personas, puede un tercero presentar a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta unidad de acción se llama tercería y el que Ujú. la promueve es el tercero opositor o coadyuvante. Perdón, Coadyuvante. Ujú. perdón. A eso se le llama tercero coadyuvante. Es una persona que interviene en un proceso judicial para apoyar a una de las partes. Miren, apoyar a una de las partes. Su participación es subordinada a la parte a la que apoya, ¿sí? Aquí es para apoyar. Esa es la diferencia con el tercero excluyente. ¿Quién me da la norma como tercero coadyuvante? Vámonos al 549 y ahí está la figura. El tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquel a quien ayuda, ¿sí? Debiendo tomar el proceso en el estado en que se halle. No puede suspender su curso ni alegar ni obrar lo que estuviere prohibido al principal, ¿sí? Ese es el tercero coadyuvante, una persona que interviene en el proceso para apoyar a una de las partes. Ahora, ¿qué es un tercero excluyente? El tercero excluyente va a ser la persona que se involucra en un juicio para reclamar un derecho. Ahí va con un interés particular, ¿sí? Sobre un bien o acción en disputa. Su pretensión es incompatible con la de las otras partes. La misma norma, lo dice en el 550. A los terceros que aleguen un derecho de dominio o de preferencia, una vez resuelta su admisión en el proceso, se les concederá un término de prueba y le tiene un plazo de 10 días común a todos los que litigan. Entonces, Disculpe, licenciada. ¿sí? ¿Qué artículo dijo antes del 550, perdone? Del 549. muy amable, gracias. Bueno, entonces, el tercero coadyuvante es ¿quién, jóvenes? ¿Quién es el tercero coadyuvante? Es la persona que se involucra en el juicio ¿Pero para para qué? reclamar los Para derechos. ayudar. Es Para la persona ayudar a que las Sería, partes. Ajá, para ayudar a las partes. Y el excluyente es que se involucra porque tiene un interés, ¿sí? ¿Sí? Tiene un interés particular. Esa es la diferencia entre las dos figuras, ¿ya? Y la misma norma lo establecen en los dos artículos que acabamos de leer. Ahora bien, para nosotros entender todas estas figuras, ¿sí? Las diapositivas que yo habría acá se los mandé como los sujetos del proceso, ¿sí? Dentro de los sujetos del proceso, nosotros hablamos de que era parte. ¿Se recuerdan? No sé si se recuerdan. Voy a darles una pequeña retroalimentación porque nos toca ver parte dentro de este curso de lo que es el proceso cautelar, porque el proceso cautelar nos va a servir, ¿sí? Como parte del proceso también. Entonces, dentro de las partes, nosotros vamos a mencionar esta palabra repetitivamente, ¿sí? Las partes, acordémonos que son los que tienen interés en el litigio y lo tenemos dividido como sujeto activo, actor o demandante, el pasivo, que es el demandado o contra quien se pide, ¿sí? Por eso se los mandé así ordenadamente. ¿Quiénes tienen capacidad para ser parte? Lo hablamos también. Hablamos de qué era la capacidad, ¿sí? La incapacidad, mencionamos un poco, solo que acá yo se los puse un poco ya más ordenados, ¿sí? Porque los que tienen capacidad procesal, ¿sí? Tienen capacidad procesal
también, no solo para iniciar un proceso, sino también para quién va a ser su abogado defensor, ¿sí? Y por eso la capacidad procesal paralegal son las personas que tienen el libro Ejercicio de sus Derechos, ¿sí? La capacidad de ejercicio la tocamos, por eso les dije, el Código Civil es importante, el libro 1, ¿sí? Se adquiere, ¿a qué edad adquirimos nosotros la capacidad para el ejercicio de nuestros derechos civiles? A la mayoría de edad, que aquí en Guatemala pues son a los 18 años, ¿sí? Entonces, yo se los puse de esa manera, ordenadamente, para que ustedes vayan haciendo la diferencia, ¿verdad? Con su código en mano, porque es bueno de que ustedes vayan relacionando las figuras. Y la capacidad procesal, yo les anoté también, porque lo vimos en el código, y mencioné la capacidad relativa, la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio, ¿sí? Pero como yo vi que muchos se quedaron callados, que no me supieron relacionar, entonces ahorita yo en estas diapositivas se los traté de resumir, porque si nosotros no tenemos la diferencia dentro de la capacidad que tiene el sujeto o o las partes, que así les vamos a llamar nosotros dentro del proceso, nosotros podemos perder un proceso, ¿sí? Es bien importante. Y esto se da pues en el primer escrito, ¿sí? Entonces se los ordené de esa manera para que ustedes vayan entendiendo el por qué tienen que hacer esa diferencia de las capacidades que nosotros tenemos, ¿sí? La capacidad procesal también se las anoté. El Estado actuará por medio de quién, lo mencionamos acá, de la Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Ya que es el abogado del Estado. ¿Quiénes son los representantes? ¿Cómo justificar la representación? Entonces, ahí les anoté que los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, ¿sí? Les expliqué la clase pasada dentro de los requisitos del primer escrito, que tiene que ser, pues, lógicamente, describir o acompañar el título de su representación. No se admiten tribunales credenciales de representación que no estén debidamente registradas, lógicamente, por la oficina respectiva en esos casos. La representación de las personas jurídicas, lo mencionamos también, ¿verdad? Que cómo litiga una persona jurídica, acordémonos que es una persona jurídica, qué clases de personas jurídicas existen y quienes tienen que tener la representación conforme a la ley, sus estatutos o dependiendo la escritura social, ¿verdad? Les anoté aquí las uniones, asociaciones o comités cuando no tengan personalidad jurídica. Pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen en nombre de ellos. Porque aquí todo cuando hay interés, ¿sí? Cuando hay interés de asistir y nosotros tengamos inscritos cualquier persona jurídica, tenemos que saberla individualizar, ¿sí? Y qué corresponde hacer. La de los menores e incapaces lo tocamos también. Ahí les anoté el artículo, ¿sí? El ejercicio de la patria potestad en el 252 del Código Civil, ¿sí? ¿Quién ejerce la patria potestad de menores conjuntamente, ¿sí? Con el padre y la madre. La unión de hecho y también se puede hacer a través, ¿verdad? Cuando los hijos son mayores de edad, ¿sí? Que permanecen bajo la patria potestad solamente que hayan sido declarados en estado de interdicción y tocamos la interdicción. O sea, traté de írselo resumiendo, espero lo lean, porque esto sí seguro entra en el examen. El ejercicio de la tutela, les anoté el artículo 293 ahí, ¿verdad? Para que ustedes vayan, lean. Cuando el menor de edad no se halle bajo la patria potestad, quedará sujeto a la tutela para el cuidado de su persona y de sus bienes. Alguien aquí explicó qué era la tutela, ¿sí? Entonces, ¿qué era la curatutela? Y les puse una nota ahí, las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio,
salvo representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Acá también les anoté que es importante conocer todo lo relativo a las personas declaradas en estado de interdicción, ¿sí? Que aún siendo mayores de edad, pero tienen algún problema, ¿sí? Pierden su capacidad de ejercicio, ¿sí? Son declaradas en estado de interdicción y que la declaratoria de interdicción se produce desde el momento en que está establecido la sentencia firme. Yo les pregunté quién declara incapaz o en estado de interdicción una persona y todos contestaron que el juez. Entonces, hasta que no esté firme, ¿sí? Luego, no menos que lo demás, el mandatario judicial, ¿sí? ¿Por qué yo mencioné todo esto en este orden? Porque estas son prácticamente las partes de un proceso dentro, ¿sí? Los sujetos procesales, ¿sí? Que ustedes van a encontrar cuando realicen, y como les dije, yo les voy a anotar, les voy a dar un memorial, ¿sí? Para que ustedes identifiquen todo esto que yo estoy pasándoles en las diapositivas, ¿sí? El mandatario judicial lo vamos a ir a localizar al artículo 188 de la ley del organismo judicial, ¿sí? Y le dice ahí la ley que las personas hábiles para gestionar ante los tribunales que por cualquier razón no quieran o no puedan hacerlo personalmente, o las personas jurídicas, ¿sí? Que no quieran concurrir por medio de sus presidentes, gerentes o directores, pueden comparecer por medio de mandatario judicial a cualquier acto siempre que tenga conocimiento de los hechos que son objetos de proceso, ¿sí? Entonces, para eso sirve la figura de mandatario judicial. En el artículo 189 del organismo judicial también la forma en que deben de estar esos mandatos, ¿sí? El mandato debe conferirse en una escritura pública para los asuntos que se ventilen en la forma escrita y su testimonio debe registrarse en el archivo general de la presidencia del organismo judicial. Ojo, ¿sí? Entonces, alguien aquí dijo que puede hacerlo a través de un mandato, ¿sí? Pero la misma norma en su artículo 189 nos da cómo, ¿sí? Y si no está registrado un mandato, no se puede, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las facultades de los mandatarios? Aquí se los ordené. Sí me pusieron a trabajar, gracias a Dios, los que salieron dichosos. Yo salí, pero solo 2 días, ¿verdad? Y les di el listado, no se los voy a leer para que ustedes lo lean. Luego las obligaciones que tienen los mandatarios, ¿sí? Porque no solo es ser mandatario judicial de alguien, ¿sí? Tienen que acreditar su representación, ¿sí? No dejar el asunto por un lado, ¿verdad? Sí, no se puede. Tiene que satisfacer los gastos necesarios que les corresponden para el curso del asunto y cumplir con lo demás que la ley le vaya solicitando. No pueden ser mandatarios los que les numeré aquí. Lo leen también, por favor. Y acá en esta diapositiva les puse una notita. Dice, quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, oiga, de su conviviente, cuya unión de hecho estuviera inscrito en el registro civil respectivo. ¿Qué registro civil respectivo será ese? ¿Dónde se registran los matrimonios, las uniones de hecho? ¿Dónde se registran? En el reloj. Registro Nacional de las Personas, así se llama, Registro Nacional de las Personas. Entonces aquí la norma le dice, quienes no sean abogados, salvo, dice, cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente cuya unión de hecho estuviera inscrito en el registro civil respectivo
y de sus parientes dentro de los grados de ley o cuando el mandato se otorgue para ejercitarlo ante los juzgados menores y únicamente en asuntos que no excedan de 500 quetzales o ante jueces o tribunales en cuya jurisdicción no ejerzan más de 3 abogados. Eso que no se les vaya a olvidar. Y luego, acá, vamos a ver, ya me pasé. El abogado, les anoté también quién es el abogado director, de acuerdo al artículo 196, ¿verdad? Para ejercer la profesión de abogado se requiere el título correspondiente, ser colegiado activo, estar inscrito en el registro de abogados que se lleva en la Corte Suprema de Justicia, estar en el goce de sus derechos y todo eso ustedes pues ya lo tienen que saber. Yo confío en que ustedes tienen que saber esos requisitos y me pasé hasta el tercero procesal, que era el último que me quedaba prácticamente mencionar dentro de las partes del proceso, ¿sí? Entonces, yo voy a iniciar hoy con el proceso cautelar porque yo sé que ustedes ya vieron el proceso cautelar. Si alguien me pudiera dar una breve reseña como introducción para ver qué es lo que sabemos, ¿sí? Si tenemos la idea, porque yo lo voy a pasar de una forma tal vez un poco superficial, no como ustedes lo recibieron en teoría del proceso. Entonces, doy el micrófono para ver que alguien me cuente. Cuéntenme el proceso cautelar. Vamos a ver, Dania. Bueno, tengo más o menos la idea de como un respaldo a lo que se está procediendo para la otra persona, ¿no? Un proceso cautelar. A ver, ¿qué es proceso cautelar? ¿Sí? Nosotros le dijimos en la clase, ¿se recuerdan? Cuando la recibimos allá en la facultad, que eso garantizaba un proceso futuro. ¿Sí? ¿Sí? Y la clase pasada yo mencioné algunas excepciones que vamos a volver a ver acá. Entonces, el proceso cautelar es un conjunto de acciones que buscan, ¿sí? Obtener una garantía para un proceso futuro, ¿sí? Porque el proceso ya existe, ¿sí? El proceso ya existe, pero dentro de ese proceso va a existir este proceso cautelar, ¿sí? Que nos va a ayudar a garantizar ese proceso futuro. ¿Y cómo voy a garantizar yo ese proceso que ya existe a futuro? Pues voy a aplicar o voy a tratar de aplicar esas medidas precautorias, ¿sí? Que se toman para asegurar ese cumplimiento de esa sentencia que yo estoy buscando o que ese derecho que yo estoy peleando para que se me asista de una manera favorable, ¿sí? Y con esto también yo puedo evitar perjuicios, ¿verdad? Entonces, el artículo 516, si alguien le pudiera dar lectura, por favor. En el libro quinto. Artículo 516, norma general. Para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de partes, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. Los jueces menores pueden proceder en caso de urgencia, dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia que corresponda con las diligencias que hubieran practicado. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en este libro quinto, que ustedes ya se lo tendrían que haber sabido, se llama alternativas comunes a todos los procesos, ¿sí? Cuando yo digo alternativa común, ¿sí?
quiere decir que tengo todavía esa posibilidad, ¿sí? La ley me está facultando de que yo pueda sujetar, ¿sí? A ese cumplimiento, a que se haga, ¿verdad? Entonces, la norma general en el artículo 16 nos dice todo lo que la compañera acaba de leer, ¿sí? Que para garantizar la seguridad de las personas, mire, protegerlas de los malos tratos o de actos reprobados por la ley, la moral o de las buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente puedan manifestar su voluntad y gozar de los derechos que establece la ley. ¿Sí? Aquí está hablando de los jueces de primera instancia, pero también menciona que los jueces menores pueden proceder en casos de urgencia, dando cuenta inmediatamente al juez de primera instancia que corresponda con las diligencias que hubieran practicado. ¿Sí? Entonces, lo que esto busca prácticamente es garantizar, ¿sí? Garantizar que se cumpla ese proceso. Van a hallar varios conceptos, ¿sí? De lo que es prácticamente una protección cautelar, ¿sí? O un proceso cautelar. Yo tengo por acá una definición que pues me gusta mucho, ¿sí? Porque define el proceso cautelar porque es el que va dirigido a la obtención de una medida de índole judicial, ¿sí? Es una medida de garantía que garantiza el futuro ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una obligación ajena, ¿sí? Eso lo van a encontrar ustedes en Cabanelas, ¿sí? Entonces, en el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que nos está atendiendo a esto, ¿sí? Aquí, en esto, el proceso cautelar se diferencia de la medida cautelar, ¿sí? Porque a través de él, sin que exista promovida la acción principal, las personas pueden solicitar al juez una medida para garantizar su derecho, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que esta medida cautelar puede ser el resultado de un proceso cautelar como tal o de la existencia que puede sobrevivir a una propia demanda, ¿sí? Entonces, lo que busca prácticamente el proceso es garantizar. Entonces, las medidas cautelares más comunes que ustedes, yo sé que lo han escuchado, es el embargo, el secuestro, la anotación, el arraigo, el remate, ¿sí? Y hay otros más, ¿sí? Pero esto es lo más común que se utiliza, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esto yo estoy poniéndole un límite, ¿sí? Un límite para garantizar ese proceso que ya está iniciado y que llegue a su fin y se concrete con lo que yo estoy solicitando, ¿sí? Esto se puede aplicar tanto en procesos civiles como en procesos penales. Yo sé que en penal ustedes también han oído que hay embargo, hay secuestro de bienes, que mandan a hacer una anotación, ¿sí? Por ejemplo, a los inmuebles es muy común que manden a hacer anotaciones en los inmuebles, ¿sí? Y que vayan a hacer anotaciones definitivas, ¿sí? Muchas veces porque hubo un delito en cualquier título traslativo de dominio, ¿sí? Entonces es muy común que ese título pues esté viciado, ¿sí? Por muchos vicios ocultos, ¿sí? Y que se declare nulo. Ese negocio jurídico se pueda declarar nulo, perdón. Entonces se manda a cancelar definitivamente a través de una anotación, puede ser definitiva o una cancelación, esa traslación de dominio que se hizo, ¿sí? El arraigo, sabemos que el arraigo es un límite que le vamos a poner a una persona que quiera salir del país, ¿sí? El remate también son remates de bienes, ¿sí? Puede ser bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Y que para esto pues hay un proceso, hay un acta de remate, ¿sí? Para que se pueda dar y todavía antes del remate, yo les dije la clase pasada, se puede todavía salvar, ¿verdad?
Entonces, se pueden aplicar, vuelvo a repetir, tanto en procesos civiles y penales, se puede solicitar para proteger también a las personas en riesgo. En este caso, pues, ¿qué pido yo para proteger a una persona que esté en riesgo, verdad? Como defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, entre otros. Entonces, hay medidas, ¿sí?, que se pueden utilizar y que no porque el proceso no esté iniciado no se puedan aplicar, ¿sí? Esa es una de las diferencias. Pero estas medidas sirven también para detener, ¿verdad? Y continuar con el proceso, ¿verdad? Es una garantía prácticamente que uno tiene. Hay medidas cautelares reguladas en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil en el 523, ¿sí? Y ahí está prácticamente, lo vimos la vez pasada, el arraigo. Entonces, vuelvo a repetir, cuando se tenga temor de que alguien vaya a salirse de la jurisdicción, por así decirlo, o del límite territorial, ¿ya?, del Estado, entonces puede pedirse el arraigo, pero la norma establece que cuando hubiere temor de que se ausente o oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar de que deba seguir el proceso. Esto es común en las pensiones alimenticias, ¿sí? O puede ser también que se esté llevando un proceso por algún interés de algún menor, ¿verdad? Entonces, mucha gente pide lo que es el arraigo, ¿verdad? Para este tipo de cosas. Por una deuda exuberante también se puede pedir el arraigo. Los bancos muchas veces, ¿verdad? Pues llegan hasta estas últimas instancias y pueden pedir esa medida cautelar, ¿verdad? Entonces, la anotación de demanda en el 526, la anotación de demanda lo pueden ustedes relacionar también con el artículo 1170 del Código Civil. Si alguien tiene su Código Civil ahí, no sé, lo podemos localizar para relacionarlo y que alguien le dé lectura, mientras yo hablo acá un poco de lo que es la anotación de demanda, ¿sí? Porque esta figura dice que cuando se discuta la declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, ¿sí?, podrá el actor pedir la anotación de demanda de acuerdo con lo expuesto en el Código Civil. En ese artículo, por favor, en el 526, vamos a relacionar el 1170 del Código Civil. Igualmente, dice, podrá pedirse la anotación de demanda sobre bienes muebles cuando existan organizados los registros respectivos. ¿Alguien le puede dar lectura al 1170, por favor, del Código Civil? Artículo 1170. El registrador, a solicitud escrita de parte interesada, cancelará 1. Las inscripciones hipotecadas con plazo inscrito, cuando hubieran transcurrido 10 años después de haber vencido este o su prórroga, y por el transcurso de 2 años los demás derechos reales sobre inmuebles. 2. Las inscripciones de derechos sobre bienes muebles identificables, cuando hubieran pasado 3 años desde el vencimiento del plazo o de la prórroga inscrita. 3. Las anotaciones de demanda y de embargo después de 5 años de su fecha. Y 4. La prenda agraria después de 2 años del vencimiento del plazo fijado en el contrato. Ok, entonces era lo que yo les estaba hablando, ¿verdad? De que se puede mandar a hacer, ¿sí?, la anotación de demanda cuando hay un interés de un inmueble. Ahí mencionaba algo de hipoteca transcurrido 10 años, pero eso es cuando toda hipoteca tiene inicio y finalización de un plazo. Eso es uno de los requisitos, ¿sí? Si dentro de ese plazo usted no pagó, lógicamente le van a embargar el inmueble, ¿sí? Pero
yo pagué, pero no, el banco no mandó a cancelar la hipoteca, esa hipoteca quedó vigente, ¿verdad? Está vigente. Y eso se está volviendo una limitación en mi inmueble, ¿verdad? Entonces, yo puedo pedir la cancelación de esa hipoteca porque hay 10 años después del plazo vencido, años más, donde se tiene que tomar la ley, ¿sí? Que ya escriba. Entonces, a eso se refiere ese artículo, ¿verdad? Pero más que todo son anotaciones de medidas precautorias cautelares que se van a hacer, ¿verdad? Cuando hay un interés particular que yo necesito que se asista y que se cumpla, ¿sí? El embargo, por ejemplo, ¿sí? Es una medida cautelar que se puede solicitar para asegurar el cumplimiento de una sentencia condenatoria, ¿sí? Puede ser. Se puede solicitar antes o al momento de interponer la demanda. Vuelvo a repetir, si yo estoy pidiendo pensión alimenticia, ¿ya? Pero yo sé que el papá de mis hijos tiene varios bienes, yo lo demuestro en mi primer escrito inicial donde estoy demandando por pensión alimenticia de que el sujeto tiene, pues es una persona adinerada, incluso tengo que presentar las certificaciones de los inmuebles, ¿sí? Dentro de las certificaciones de los inmuebles va, pues, finca, folio, libro, a nombre de quién está y el historial de fincas. Entonces, dependiendo del monto, ¿sí? Que yo esté solicitando, el juez, ¿sí? Si yo estoy pidiendo que se embargue dentro de esa solicitud, dentro de esa demanda, ¿sí? El inmueble para asegurar la pensión alimenticia a futuro y el juez examine y va a decir, no, aquí hay estabilidad económica, puede decretar un embargo precautorio, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa anotación llega al inmueble como un embargo precautorio, ¿verdad? Pero ya el inmueble ya tiene una alerta. Y cuando hay anotaciones que son judiciales, esos inmuebles o muebles no se pueden tocar. Y entonces, con eso estoy asegurando yo que el proceso continúe de una manera normal. eh, de bienes que alcancen a cubrir, oiga, el valor de los mandados, intereses y costes, ¿ya? Lógicamente, si yo estoy pidiendo una cantidad exuberante y los bienes no llegan a ese monto, no van a podérmelos embargar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién levantó su manita? Yo, licenciada, buenas tardes. Perdón, Diga, tengo una consulta. diga. Ok, sí, yo sé que tiene bienes inmuebles, pero ¿cómo puedo llegar a registrar o sacar la certificación de que sí los... Ok, eh, usted como abogada tiene que saber de que cuando hay varios registros en Guatemala, ¿sí? Primero, los inmuebles están bajo una jurisdicción, ¿sí? Y esa jurisdicción está administrada por una municipalidad, ¿sí? Entonces, los avisos de los inmuebles se dan en la municipalidad, DICABI, ¿sí? Y se lleva un registro en finanzas, porque acordémonos que todos los inmuebles, pues lógicamente pagamos un impuesto, pagamos el IVA, ¿sí? Entonces hay un registro, ¿sí? ¿Quién va a averiguar eso? Un abogado, que es el que está facultado. Por eso, dentro de las partes, dentro de esas diapositivas, ¿sí? Están las facultades de un abogado. No se lo van a dar la información a cualquier persona, ¿sí? A pesar de que es pública. Tiene que ser un profesional del derecho el que sea responsable, por ejemplo, ir a solicitar una carencia de bienes, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí actuamos de abogados investigadores, ¿sí? ¿Sí? Sí, María Luisa. Gracias. Bueno, Buenas tardes, licenciada. buenas tardes, María Luisa, cuénteme. Licenciada, una pregunta, por ejemplo, lo que usted decía ahorita, ¿verdad? Que sería un abogado, pero en el caso de que la señora es de bajos recursos,
no tiene cómo pagarle a ese abogado. Tendría que ser un bufete, pero es que yo me he topado con algunas señoras que dicen, es que el bufete no me ayuda porque ahí llevo años sin que me resuelvan lo de la pensión. ¿Qué más? Mire, ¿Qué otra solución sería? definitivamente es información pública, ¿sí? ¿Sí? Entonces, no se lo, es una información sensible, ¿sí? Porque quien va a solicitar esa información tiene que tener ética profesional, responsabilidad, ¿sí? Entonces, no pueden darle esa información a cualquier persona y tiene que acreditar por qué lo necesita, ¿sí? Entonces, y en sobrevivientes sí pueden apoyar en ese caso. Vuelvo a repetir, tiene que ser un profesional del derecho, ¿sí? El que vaya a procurar el caso. Yo no tengo ninguna afirmación o ningún caso o ninguna experiencia donde se lo puedan dar a un tercero. Incluso, póngale, cuando hay un proceso sucesorio que erradicar, ¿sí? Y se sabe que si esta persona dejó no testamento, pero se tiene conocimiento de que tiene inmuebles y muchas veces los mismos familiares ni saben si están registrados a nombre de la persona, ¿sí? En el registro no se manejan las propiedades por nombres. ¿Por qué? Porque es una información demasiado sensible, ¿sí? Entonces, el encargado de obtener esta información tiene que ser un profesional del derecho que acredite, ¿sí? Su ejercicio, porque cualquier información desviada, el responsable va a ser él, ¿verdad? Entonces, lógicamente, dentro de una pensión alimenticia, cuando se está queriendo que se asista al derecho, la cónyuge, ¿sí? La cónyuge, si era su esposo, tiene que saber, pues, de que habían bienes inmuebles, entonces ella es la persona más cercana, ¿sí? Entonces, se recaba la información, pero sí tiene que ser a través de un profesional de derecho, ¿verdad? No, las instituciones no se van a arriesgar a darle información a nadie que se haga responsable de lo que está recibiendo, ¿sí? Porque primero es una información demasiado sensible. Entonces, finanzas, DICABI, la municipalidad, ¿sí? Llevan un registro de los inmuebles y las personas que son propietarias, ¿sí? Si se ha cumplido, ¿verdad? Si se ha cumplido con esa responsabilidad notarial de dar los avisos correspondientes, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que el ejercicio del notariado, si no se ha cumplido con esa responsabilidad de, de cumplir con dar los avisos a los registros correspondientes, pues lógicamente no va a haber ningún registro, ¿verdad? Entonces, también hay que cumplir, los notarios tienen que cumplir con eso, ¿verdad? Entonces, pero a lo que vamos es de que si hay bienes inmuebles, entonces el ejemplo era que se puede embargar. ¿Se puede embargar un bien mueble? ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá embargar un bien mueble? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Porque también parte, ¿verdad? Del patrimonio, ¿sí? Se pueden embargar cuentas bancarias, ¿sí? Se pueden embargar cuentas bancarias, ¿ya? Entonces, esos embargos van a asegurar ese derecho que yo estoy pidiendo que se me asista, ¿sí? El artículo 527, ahí la ley pues nos menciona prácticamente de la figura, ¿sí? Del embargo. Y luego tenemos nosotros la intervención, ¿sí? La intervención va a ser cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos, oiga, o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de negocios. Así se le llama la figura, intervención, ¿sí? No embargo, ¿sí? Por eso está regulado en el artículo 529.
Y si alguien tiene el Código de Comercio, por favor, nos vamos a ir a la ley en el artículo 661. Si alguien me pudiera leer el artículo 661 del Código de Comercio. Artículo qué? 661. ¿Mm? ¿Lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 661. Embargo. La orden de embargo contra el titular de una empresa mercantil solo podrá recaer sobre ésta, en su conjunto o sobre uno o varios de sus establecimientos, mediante el nombramiento de un interventor que se hará cargo de la caja para cubrir los gastos ordinarios o imprescindibles de la empresa y conservar el remanente a disposición de la autoridad que ordenó el embargo. No obstante, podrán embargarse el dinero, los créditos o las mercaderías en cuanto no se perjudique la marcha normal de la empresa mercantil. Ok, clarísimo. Entonces, para comercio, industria o agrícola, se utiliza la figura de la intervención, ¿sí? Esto puede decretarse en los casos también de condominios o sociedades, ¿sí? Cuando para efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás, ¿sí? Se han visto casos, sí, en los condominios. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento, pues, no sé, ¿verdad? Pero yo sí tengo conocimiento en un condominio, ¿verdad? Donde vienen, recordemos que un condominio son condómines y somos propietarios de área común, ¿sí? Del área común todos somos dueños de un pedacito, ¿sí? Entonces, pasa en estos casos, ¿verdad? Esos frutos, dice, ¿verdad? Que pueden ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. Puede ser, ¿verdad? De que también tengan varias casas, ¿sí? Compradas en un solo condominio, pero que no se les está dando el uso debido, ¿sí? Entonces también me puede perjudicar a mí como condueña, ¿ya? O puede ser que esa parte proporcional que yo tengo o donde todos somos dueños también se esté usando para cosas que no son, también me puede ver afectado, ¿sí? Pero pasa muchas veces que compran varias propiedades y no viven ahí, ¿verdad? Entonces hacen mal uso de las propiedades y eso sí ya me ve afectado a mí como condómine. Entonces yo también puedo usar la figura de intervención en algún momento, ¿ya? ¿Sí? Entonces, esto la figura de la intervención, me van a relacionar en el artículo 529, el 661 del Código de Comercio, ¿sí? Y luego tenemos las providencias de urgencia, ¿sí? Las providencias de urgencia o inominadas. ¿Quién levantó su mano? Donald. Buenas noches, Donald. Tiene apagado su micrófono. Aló, buenas noches, perdonen, me costó encenderlo. Ya me extrañaba que no hubiera aparecido por ahí con su cámara. Sí, es que tenía un poquito de problemas con la señal y con encenderlo, pero ya estoy. Licenciada, me pareció un poco complicado comprender cómo una persona que tiene varias propiedades hace mal uso de las áreas comunes. ¿En qué sentido? Solo por no vivir ahí, ¿cómo es eso? Lo que pasa es de que hay gente que en un condominio puede tener una, dos propiedades, ¿verdad? Bueno, ahí sí que... Y a veces se las dan en administración a otras personas. Ah, ya, como que la... Y lo hacen en forma de lucro, ¿no? De vivienda, ¿sí? Entonces, eso puede crear en un momento conflicto con los demás condóminos, porque si yo vivo en un condominio es para
se supone tener un poquito de más control, de paz, de convivencia, de vivir en armonía, ¿verdad? Pero muchas veces esto genera un poco de conflicto. En algunos casos se ha dado, ¿verdad? De que hay condóminos que se han visto afectados y han tenido que accionar, ¿sí? A través de los comités que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, porque les pueden causar ciertos perjuicios, no solo en la vivienda, ¿sí? Sino que muchas veces también acordémonos que dentro de los condominios se pagan cuotas de mantenimiento, ¿sí? De muchas cosas, para tener derecho al uso de muchas cosas que se usan, pues lógicamente, ¿verdad? Entonces, las personas a veces, por hacer uso de estas viviendas que no son exclusivamente para vivienda, sino para uso comercial, llegan muchas veces a atrasos, ¿sí? De pagos, ya, de interrumpir la paz, y entonces estas personas que están asociadas, pues interponen muchas veces demandas, ¿sí? ¿Ya? Y entonces utilizan mucho la figura de la intervención. Es muy raro, ya que esto pueda pasar, pero muchas veces utilizan la figura de la intervención para asegurar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a quién voy a demandar yo si se deben 50 cuotas de atraso mensuales de mantenimiento en un condominio? Por decirle una cosa, ¿sí? ¿A quién voy a demandar? Lógicamente al propietario de esa casa. Pero resulta que el propietario no es el que vive ahí, sino que la tiene para uso exclusivo de otra casa, ¿verdad? Entonces, muchas veces se ven obligados a interponer demandas, ¿verdad? Y a usar la figura de la intervención para cumplir, prácticamente que se haga cumplir lo que se está solicitando, ¿sí? Es Pero, muy ocasional que pueda pasar, ¿sí? La intervención no deja de no estar acá, ¿sí? Dentro de las providencias, ¿sí? Pero se puede dar, en algún momento se podría dar. Más o menos va encaminado, ¿sí? Como vuelvo a repetir, a que se haga cumplir una obligación, ¿ya? Que se garantice, ¿sí? Ese, ese derecho que yo estoy solicitando, ¿sí? Entonces, para asegurar el resultado de una controversia, ¿sí? Que exista dentro de esta situación, dentro de, por ejemplo, de los condóminos, se puede decretar una medida que limite la libre prácticamente disposición de un bien, ¿sí? Sí, entonces, no siempre, ¿verdad? Va a ser posible asegurar el resultado de esa contienda que existe, pero se puede utilizar. En esta norma del 529 que ustedes tienen de la intervención, ¿sí? Ahí prácticamente va a establecer que cuando estas medidas recaen sobre un establecimiento o una propiedad, ¿sí? Estoy hablando de la intervención, ¿verdad? De naturaleza comercial, industrial o agrícola, que fueron lo que vimos, ¿verdad? Se puede decretar la intervención, ¿sí? En estos casos de condominio o sociedad para evitar que esta persona está haciendo mal uso de esos frutos. Y esos frutos que él tiene ahí, pues son derechos de propiedad, ¿verdad? licenciada, Ujú. perdone, yo conocía intervenciones en el hecho de que le quitan la administración a la dirección de las empresas porque, Ah, bueno, por eso. Ujú. Por eso porque es que debe le a, mencioné yo eso. porque debe a proveedores, pero no conocía y no logro entender muy bien cómo a los dueños de, porque a quién intervienen o en qué consiste la intervención cuando los condueños, uno de los condueños o algunos de los condueños actúan mal en el sentido de, por ejemplo, alquilar, pero no sé en qué sentido se llama intervención. O sea, Mire, pues, por ejemplo, cuando la intervención, ¿sí? Lo que hace es fija facultades a un interventor, ¿sí? Entonces,
¿qué facultades le voy a fijar yo a ese interventor? ¿Sí? Va a ser limitar prácticamente, ¿verdad? Que él intervenga para asegurar un derecho, ¿sí? Un derecho. Para eso se fija un interventor, ¿verdad? Para asegurar un derecho, ¿sí? De un acreedor o de un condueño. En este caso estamos hablando de condominios, ¿sí? Que con esto a él le permite que con todo, con el nombrando el interventor, pues se pueda continuar, ¿sí? Que ya, o que ya no pueda continuar, por decirle algo, con la explotación, por así decirlo, ¿sí? Con la explotación. Vuelvo a repetir, dentro de un condominio, todos son copropietarios de las áreas comunes, ¿sí? De las áreas comunes. Y muchas veces, pues, se hace mal uso de esas áreas comunes, ¿sí? Entonces, para que no se continúe con esa explotación, se utiliza la figura de ese interventor, ¿sí? Porque lógicamente todos están afectados en ese derecho, no es solo una persona, ¿verdad? Y ahí, Entonces, ahora si sí ya le hacemos entendí. uso de un área común, todos son afectados los condueños, utilizamos esa figura del interventor, ¿sí? Para que con esto se pueda prácticamente permitir la continuidad de esa explotación que se está haciendo o de ese mal uso que se está haciendo. Vuelvo a poner el ejemplo de un área común dentro de un condominio, ¿ya? Entonces, Ahora sí, ¿sí? ahora sí le capté, perdone. Bueno, no tenga pena. Muchas Luego gracias. nos pasamos a las providencias de urgencia o innominadas. A esas así les vamos a llamar. Y nos vamos a ubicar en el artículo 530. Pero ¿de qué se trata la providencia de urgencia? ¿Sí? También es una medida cautelar que puede ser solicitada a un juez, ¿sí? Cuando se teme de un derecho pueda ser perjudicado de manera irreparable. ¿A qué me viene a la mente a mí? Una irreparación. Vamos a ver. ¿Qué puede ser una irreparación? ¿Por qué yo podría pedir una providencia de urgencia? Vamos a ver. Apagar el micrófono. Donaldo, que Licenciada, ¿no apague el será por micrófono, causa de una dice. enfermedad? Ujú. Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser de que la situación sea de vida o muerte, ¿ya? Entonces, el juez puede decretar una providencia de urgencia, ¿sí? El artículo 530 dice que el juez, al decretar aquella medida de garantía, según las circunstancias, sean las más idóneas para resguardar el derecho del solicitante y que no, ¿sí? Ustedes nunca las van a encontrar enumeradas. Donaldo, apague su micrófono. Gracias. Entonces, las providencias de urgencia que están, estos casos, el código, si ustedes lo tienen a su mano, dice, fuera de los casos regulados en los artículos anteriores y en otras disposiciones de este código sobre medidas cautelares, quien tenga fundado motivo para temer, dice, que durante el tiempo necesario para hacer valer su derecho, o sea, yo ya estoy pretendiendo hacer mi verdadero derecho, pero yo temo de algo, a través de los procesos instituidos en este código, se halle, ¿sí? Se halle tal derecho amenazado por un perjuicio inminentemente e irreparable. Puede pedir por escrito al juez las providencias de urgencia que según las circunstancias parezcan más idóneas para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión sobre el fondo del asunto que se esté ventilando, ¿sí? Acordémonos que existen hechos
que pueden perjudicar también cualquier situación, ¿verdad? Pero si yo temo, ¿sí? Yo temo que pueda afectarme eso en mi vida, como dijo Donaldo, ¿va? Puede ser que dentro de toda esta situación se vea afectado un derecho, y ese derecho es la vida, y que yo tenga conocimiento de que se podría afectar, yo podría pedir una providencia de urgencia, ¿sí? Claro que se puede. Y entonces, ¿qué pasa con la garantía? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, los requisitos para decretar las medidas de garantía, ¿sí? Hay requisitos que se necesitan, pero aquí en el artículo 531 dice, de toda la providencia precautoria queda responsable el que la pide. Por consiguiente, son de su cargo las costas, ¿sí? Los daños y perjuicios que se causen, ¿sí? También no es solo por pedir, ¿verdad? Y no será ejecutada tal providencia si el interesado no presta garantía suficiente a juicio del juez que conozca del asunto. Esta garantía, cuando la acción que va a intentarse fuere por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá del 20% de dicho valor cuando fuere por cantidad indeterminada. El juez fijará el monto de la garantía según la importancia del litigio. Para el efecto, la fijación de la garantía, el que la solicite una medida precautoria está obligado a, y estos son los requisitos, y les menciona determinar con claridad la precisión lo que va a exigir del demandado, fijar la cuantía de la acción si fuera el caso, a indicar el título de ella, ¿sí? Entonces, le da esas tres requisitos que hay que cumplir para que se decrete la garantía. Entonces, ¿existe algún trámite de una solicitud de medida cautelar previa al proceso principal? Sí existe un trámite. Para solicitar estas medidas cautelares que acabo de mencionar y que ustedes tienen reguladas en el código que está, una va a ser el arraigo, ¿sí? Dos, ¿cuál sería? Anotación de demanda. Tres, sería el embargo. 4 sería el secuestro. 5 sería la intervención, ¿sí? Esas son las 5 medidas de garantías que nosotros oímos comúnmente. ¿Por qué no menciono la providencia de urgencia? ¿Por qué no menciono la garantía? Porque no son comunes, ¿sí? No son comunes. Pero ¿existe algún trámite o una solicitud de medida cautelar previo al proceso principal? Sí, como todo proceso, hay que solicitarlo, ¿sí? Y entonces, uno de los requisitos es la solicitud, ¿sí? Debo de realizar la solicitud, ¿sí? Y luego, previa a la constitución de la garantía que determine el juez, se decreta la medida y se expiden los oficios y despachos respectivos. Ese sería el segundo. La próxima clase yo les voy a graficar el cuadrito, ¿sí? Y 3 sería el solicitante, ¿sí? De la medida tiene 15 días para promover el proceso principal. Oiga, 15 días. Pero no realizarlo. Se levantará la medida a solicitud de parte. O sea, quien va a pedir la medida también la tendrá que levantar. María Luisa, sí, María Luisa. Ay, licenciada, disculpe, fíjese que me quedé atrás en esa parte que usted dijo. No sé si ¿Cuál? me la puede repetir. Que usted dijo, previo a la garantía se solicita la medida, creo que entendí. Previo, Y de los 15 días, ¿qué fue lo que habló? Disculpe, Ligda. no tenga pena. Yo estaba diciendo que para el trámite de una solicitud de medida cautelar, ¿sí? Que es lógicamente previo al proceso principal, les estaba diciendo, ¿sí? Previo al proceso principal hay un trámite que agotar, ¿sí? Pero la ecuación es
trámite de una solicitud de medida cautelar previa al proceso principal, ¿sí? Esa es la mecánica, previa al proceso principal. ¿Qué tengo que hacer yo, sí? Para solicitar una medida cautelar. Lo que me dice el trámite es de que yo tengo primero que realizar una solicitud, ¿sí? Eso es lo que yo tengo que hacer. Y luego tiene que haber una previa constitución de la garantía que determine el juez, ¿sí? Se decreta la medida y se expiden los oficios, porque lo que se hace son oficios, ¿sí? Donde va a quedar constancia, ¿sí? Despachos respectivos, porque lógicamente si yo solicito, lo hago a través del oficio, tiene que crearse un despacho, ¿sí? Y luego, el solicitante de la medida tiene 15 días, dice, para promover el proceso. Tiene 15 días para mover el proceso principal. Porque la ecuación, vuelvo a repetir, trámite de una solicitud de medida cautelar previo al proceso principal, ¿sí? Previo al proceso principal. No es dentro del proceso, sino es previo al proceso principal. Entonces, yo tengo que promover del proceso dentro de 15 días, ¿sí? 15 días. Si no lo realizo, se levantará la medida a solicitud de parte, ¿ya? Yo puedo iniciar la solicitud de esa medida cautelar. Lógicamente, el juez no me lo va a denegar, pero si dentro de 15 días yo no inicio ese proceso será levantada la medida cautelar, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que me vayan entendiendo. Bueno, entonces, la próxima clase, por favor, vamos a terminar de explicar acá. Vamos a ver. Ya nos tocaría prácticamente. Bueno, sí tengo que tocar qué son acumulación de procesos, qué es una contragarantía. Y vamos a terminar, creo que con esto terminamos ese título. Sí, vamos a terminar con la acumulación del proceso, ya con la próxima clase, para pasar a la actividad previa o preparatoria del proceso como tal, ¿sí? Entonces, la próxima clase, si pueden darles una leída, por favor, hasta el artículo 546, por favor. ¿Sí? ¿Quién levantó su mano? María Luisa. Licenciada, sí, fui yo, disculpe la molestia, que le voy a preguntar en relación a que yo ingresé un poquito minutos después de que empezó la clase, porque no podía tener acceso. No escuché las instrucciones del glosario. Si fuera tan fina de repetirlas, por favor, gracias. Mucho gusto. Dijimos que habíamos quedado el día del examen, ¿se recuerdan? Que lo íbamos a entregar el día del examen. ¿Sí? Ese día del examen. Entonces yo les dije que la forma iba a ser a través de Classroom en PDF. ¿Sí? Cada quien va a subir su tarea en Classroom. Entonces yo ahí lo voy a calificar, voy a poner tarea de glosario para que ahí la suba, ¿verdad? Entrega a tal fecha. Y entonces ahí lo van a ir subiendo, yo ahí lo voy calificando y de una vez van a ver su nota del glosario. Por favor. ¿Sí? Esa va a ser la forma en PDF. ¿Estamos? Gracias, licenciada. Licenciada, gracias. Donald.
Licenciada, yo también tuve un poquito de problemas para acceder a la clase, problemas personales. Y no sé si usted mencionó en algún momento que ya existe calendario de exámenes parciales. No me quiero aventurar, les decía, a darles una fecha como tal. Acordémonos que estamos ante cambios bruscos fuera de nuestra voluntad y que tenemos que acatar. Entonces, no quiero hacer afirmaciones todavía, ¿verdad? Yo voy a tratar de sondear esta semana y si tengo alguna instrucción, yo con mucho gusto les voy a pasar ahí la información, ¿verdad? Así es de que Muchísimas todavía no gracias. se preocupe, mejor leamos las diapositivas y Perfecto, sigamos claro que estudiando. sí. Sí, Muchas gracias. bueno, Keren. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas. Solo quería confirmar, el glosario yo lo estaba trabajando en hojas tamaño carta, pero confirmando con otros compañeros me indicaron que era en oficio. Entonces, antes de repetirlo, quería consultarle si podía, pues, adjuntárselo en ese tipo de hojas Ok, o mire, definitivamente solo en oficio. no sé cuánto llevaba avanzado usted, la verdad no sé. No sé si llevaba, ¿cuántas hojas llevaba? ¿O lleva? Llevaba varias, casi estaba por la letra K, por del abecedario. Mire, como igual no va a ser físico, ¿sí? Pero sí Ujú. yo les dije al principio, ustedes como notarios tienen que usar hoja oficio, ¿sí? Oficio, porque van a escribir en hoja oficio. Los memoriales son en hoja oficio, ¿sí? Las únicas veces que se usan hojas tamaño carta son cuando yo quiero hacer una carta por algún motivo, que por eso están hechas las hojas tamaño carta, ¿sí? O cuando yo Entiendo. voy a hacer un oficio de trámite, pero de ahí todo es en oficio. Mire, como ya avanzó, ¿sí? Continúe, ¿ya? Y dependiendo, pues, la presentación, calidad de trabajo y todo, así va a ser su nota, ¿verdad? Entonces, continúe así como está, no importa. La cosa es la Muy bien, intención, ya empezó. muy bien, licenciada, gracias. Bueno, Mario, Licenciada, disculpe, solo me quedó algo en duda. Entonces, a mano lo escaneamos y lo mandamos en formato PDF. Así es, es, ¿verdad? así es, así Ok. es. Solo Ujú. con, bueno, también con carátula y todo lo que lleva un trabajo formal. Totalmente, yo voy a abrir ahí una tarea, ¿verdad? Y ahí lo van a subir para que una vez poderlo calificar. De acuerdo, gracias. Bueno, a la orden. ¿Alguien más? Evelyn, levanta su mano. Licenciada, ay, perdón. No tenga pena. Claudia, diga. ¿Habrá link de asistencia? Perdone, licenciada. No, yo ya tengo la asistencia. Automática me llega al correo de la institución. Entonces, Muy bien, ya está la muchas gracias. asistencia. Sí, no tenga pena. Dania. Dania, nada. ¿Quién habló? Marlene. Sí, licenciada, disculpe, fíjese que yo tengo el mismo inconveniente de la compañera. Yo ya terminé mi glosario, solo que sí cometí el error en hacerlo en hojas tamaño carta, pero yo ya lo terminé. Usted dijo, cometí el error. Miren, ya no puedo hacer nada, súbalo así. Feliz noche, compañero. Súbalo así. Yo de todas formas, pues voy a calificar todo, ¿verdad? Si le quito un punto porque las hojas no eran oficio, pues tenemos que proceder, ¿verdad? Pero entréguelo así, no tenga pena. Gracias, feliz noche, licenciada. Licenciada, gracias. Feliz Bueno, noche, licenciada. buenas noches, Feliz noche, Ruth. licenciada. Noche, licenciada, que Buenas descanse. noches.